Mi nombre es José Luis Coqueo, soy abogado y huerquén de la Embajada Provisoria del Pueblo Mapuche ante el Gobierno de Chile. Nací el 9 de junio de 1936 y tengo 81 años cumplidos y actúo en beneficio de mi pueblo mapuche todos los días del año. En estos momentos estamos planteando la posibilidad de aplicar al máximo los tratados de paz celebrados entre España y el pueblo mapuche durante la colonia, que se llaman Parlamentos Generales, 28 en total y uno celebrado por el Gobierno de Chile. En estos momentos hay intensa tramitación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para que estos 29 parlamentos o tratados sean incorporados a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y el Gobierno de Chile se retrasa en la realización de este hecho fundamental. Además, durante el primer gobierno de don Sebastián Piñera en Chilleque, la Embajada Provisoria fue aceptada en la persona del comunero mapuche Rogelio Marillanca Collinado de la zona de Licanray, novena región. Falleció a los pocos meses y el compareciente, José Luis Coqueo Buenomán, fue aceptado como huerquén de la Embajada Provisoria por el gobierno antes nombrado. La materia de los parlamentos. La materia de los parlamentos es de una importancia enorme. España nos reconoció 28 veces la soberanía al sur del río Biobío y Chile lo hizo también una vez durante el gobierno del director supremo Ramón Freire el 7 de enero de 1825. Artículo 19, inciso final, dice que el río Biobío es la línea divisoria o frontera entre las partes contratantes. De manera que la importancia de ese documento es de enorme seriedad para el pueblo mapuche y es lo que estamos haciendo en estos momentos, pidiendo la cooperación del gobierno para que sea incorporado en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Eso sí.